y continuamos a las 8:45 presentándole una investigación. Nuestras cámaras salieron en busca de ese terrible flagelo que está muy enraizado en Guatemala y en América Latina, la clonación de tarjetas de crédito. Veamos lo que encontramos. Hoy, en Cámara Abierta, presentamos una nueva modalidad de estafa que se ha incrementado en el último año. Se trata de la clonación de tarjetas de crédito y débito. En Guatemala, solo el año pasado se reportan 600 casos. Esta nueva modalidad de robo con dinero plástico no usa la violencia, pero afecta el bolsillo de los estafados. Según datos del Ministerio Público, el año pasado se recibieron alrededor de 600 denuncias. Nosotros estimamos con cifras extraoficiales y estimadas que el fraude por clonación en Guatemala debería andar cerca de los 20-25 millones de quetzales al año, tanto en crédito como en débito. Como le digo, hay diferentes formas de hacer fraude y clonación de tarjetas y más allá de que la tecnología sea fácil para duplicar los plásticos y las bandas magnéticas, también tiene que ver mucho con la forma como los bancos procesan y operan su seguridad con sus propios plásticos. Hay dos maneras de estafar: clonando directamente su tarjeta o falsificando documentos para solicitar tarjetas en los bancos. A la fecha, el Ministerio Público ha capturado a 3 bandas de clonadores, una de ellas formada por extrabajadores de una entidad bancaria. Segunda vez que me pasa esto de las tarjetas. La primera vez fue un banco local y fue en El Salvador que compraron zapatos que eran compra de dólares. Cuando yo vi mi estado de cuentas, yo exigí también que quería ver los vouchers con los cuales se había hecho la compra, y cuando ellos me lo enseñaron, nada que ver con mi firma, totalmente otra firma. Luego, ahorita hace ya como 15 días, en este mes de enero, también recibí una llamada del banco diciéndome que mi tarjeta había sido clonada. Hay 10 movimientos de mi tarjeta, todos a Distribuidora Marte de Guatemala, y todo es un monto más de 20,000 quetzales. Yo pasaba a gasolineras, restaurantes, supermercados. En realidad yo no tengo idea ahorita dónde pudo haber sido. Yo me enteré que había tenido problema con una tarjeta de crédito a raíz que quise solicitar un préstamo en un banco y en el buró bancario mi crédito estaba manchado. Tenía una tarjeta en mora aproximadamente de 3 meses que el monto ascendía a 11,000 quetzales. Cuando fuimos a averiguar, yo en el banco nunca había dado ningún documento, ni había solicitado ninguna tarjeta, y ahí aparecía mi nombre, mi número de cédula y consumos de la tarjeta de crédito en diferentes lugares. No me daban ninguna razón, estuvieron esperando una investigación, y luego de esto pues tuve que ir al Ministerio Público a poner una denuncia. En el Ministerio Público me comentaron que eran varios casos de este mismo banco. Usando tecnología no muy sofisticada, la clonación de tarjetas se realiza en segundos. Datos extraoficiales de las redes bancarias indican que alrededor de 600 millones de dólares se pierden en América Latina por esta práctica delictiva, y de estos 300 millones de dólares se pierden solo en Centroamérica. La forma de operar es similar en todos los países. Hay varias formas de clonar de tarjetas. Tal vez las más comunes que hemos visto en Guatemala es precisamente cuando el cliente pierde de vista su tarjeta en un establecimiento que está prestándose para esas prácticas, porque en ese momento el pasar la tarjeta por un dispositivo que copie la banda magnética es muy rápido y muy sencillo. Esa sería una de las primeras recomendaciones para que los tarjetavientes cuiden la integridad de su plástico. Otra fórmula que hay es en cajeros automáticos. Hay bandas que se han dedicado a poner en los cajeros automáticos dispositivos que simulan ser el receptor del plástico, y lo que hay atrás de este dispositivo es una cámara, es un lector que al cliente, cuando ingresa su tarjeta, lee la banda, y cuando ingresa su PIN graba el video y el cliente queda con una tarjeta comprometida. La clonación de tarjetas no es un delito tipificado, pero ya existe un proyecto de ley desde el 2010. Será el Congreso de la República quien tenga la última palabra.
Según expertos, esta práctica disminuirá cuando en el 2013 se sustituyan las bandas magnéticas que se usan desde hace 30 años por chips con medidas de seguridad más altas en las tarjetas. Mientras estas medidas entran en vigencia, usted tome las precauciones necesarias para evitar ser la próxima víctima. Terrible lo que acabamos de ver, de presentar. Tenemos con nosotros al fiscal Lemuel Chávez, él es el jefe de la Unidad contra el Robo de Bancos de la Fiscalía del Crimen Organizado. Bienvenido con Estuardo Zapeta y Silvia Jerez en este segmento, licenciado. ¿Qué está pasando en Guatemala? Estamos viendo una nueva forma de clonación de tarjetas y estafa. Se viene dando desde hace mucho tiempo y hasta ahora sale a luz. ¿Qué es lo que ustedes han investigado? Con relación a lo que es la unidad contra el robo a bancos y entidades financieras, anteriormente lo más común que se veía era los asaltos a los bancos, ¿va? Comúnmente asaltos a vehículos blindados, y entonces esa modalidad de asaltos a bancos, o sea, que era un riesgo inminente tanto para el delincuente y en este caso a las víctimas o los usuarios de las agencias bancarias, ha cambiado un poco esa modalidad. Si vemos ahora, esa intención criminal bajó, pero esta nueva modalidad está subiendo, porque hace más simple el trabajo y sin embargo menos arriesgado para el delincuente, y sobre todo la identidad del mismo también es más difícil de identificarlo. En el reportaje, Silvia, se presentaba el hecho que no está tipificado ese delito en Guatemala todavía. ¿Es eso correcto? Con relación a clonación de tarjetas, no está tipificado esa figura. Sin embargo, las bandas que tal como se vio en el reportaje, que ya fueron, en este caso hay capturados, hay sentenciados por la misma, hay otros delitos. En este caso, dentro de lo que es el contexto general de clonación, tenemos varias modalidades que se dan en la misma. Primero, el hurto de la tarjeta, ¿va? Comúnmente el que le quitan la tarjeta en el bolso, o le roban el bolso o la billetera, lo que sea. El hurtar una tarjeta, regularmente ellos ven la tarjeta, hacen una identidad parecido y hacen el uso de la tarjeta en cualquier centro comercial. Pero esa tarjeta es fácil anularla, con una llamada a la institución financiera se puede anular. Se puede anular, pero regularmente la persona que no se da cuenta pueden hacer 2, 3 consumos. Ya cuando se quiere hacer el reclamo, ya la tarjeta está utilizada. Licenciado, y ahora esta tecnología donde ya en los cajeros aparece un dispositivo que copia la información, ¿cómo se consigue esto? Mire, si vemos la clonación de tarjetas, el material para clonar, o sea, el famoso skimmer, o sea, un skimmer, el lector de la tarjeta, o sea, la cinta magnética, vemos por internet, cuesta $10. Entonces, de acuerdo a la capacidad, o sea, lo más sofisticado que se ha visto ahora, especialmente en los cajeros, es sencillamente donde se presentó el video, donde dice que hay una tarjeta, ingresa al usuario, buscan en este caso los cajeros de mayor afluencia y colocan un dispositivo, inclusive hay un aparato de MP4 de almacenaje de mayor capacidad. Entonces ellos pueden dejar hasta un día copiando la información. Eso. ¿Y qué puede hacer uno como usuario para no caer en esas garras tan terribles de la tecnología? Mire, de los ladrones en este caso. Sí, ladrones tecnológicos. Es cuestión de tecnología, es cuestión de personas y ladrones, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Una de las formas que nos hemos dado cuenta que no es muy vulnerable a esto es los lugares donde efectivamente hay mucho control. En ese caso, las cámaras. O sea, cerca de los bancos hay cámaras, en los grandes centros comerciales hay cámaras. Entonces, los lugares donde nosotros mismos a simple vista vemos que no hay tanta seguridad, no deberíamos de usar mucho los cajeros, porque son víctimas de estas clonaciones. Licenciado, aquí estaban hablando de 600 casos el año pasado. Esto es de lo que fue denunciado. ¿Tienen ustedes algún dato o por lo menos alguna aproximación de muchos casos que no son denunciados? Si son iguales por lo menos al número de denunciados, sí, porque o también más. existe el seguro de las tarjetas, que me imagino que en ese caso son las empresas las que están perdiendo y asumiendo ese costo. Sí, definitivamente hay dos modalidades que conocen como hecho criminal. El que presenta a la víctima en sí misma con su tarjeta, dice me lo robaron, me clonaron, me cambiaron de datos, y la otra que cuando el banco
llega el reclamo directo al banco y si fue un consumo fraudulento a través del seguro o no necesariamente el seguro y el banco ve que efectivamente ese consumo no lo hizo la persona sino que fue ilegal, le es reembolsado el dinero a la persona o dejado su saldo en la cantidad que le corresponde. Entonces, ya el banco asume todo eso y presenta la denuncia. ¿Y a cuánto ascenderán esos montos? Montos en cantidades no hemos estimado nosotros en eso, pero sí, en ese caso los bancos son los que saben esa información, pero en ese caso nosotros solo vemos el hecho criminal y la forma en que operan estos. ¿Cuál la llegada de toda una tecnología diferente en el 2013 va a variar de la banda al chip? De hecho, los DPIs también ya tienen incorporado un chip. Mire, la tecnología, inclusive, tenemos ahora que el skimmer, que es el lector más sencillo que hay, ahora la tecnología también está avanzando. Según los estudios que se hacen, nos proyectan es que el sistema electrónico Bluetooth que utilizan los celulares, como es un sistema de lector también, pueden utilizar ellos a futuro para leer inclusive ese chip. O sea que estamos atados de manos, de pies. Señor fiscal, yo le quisiera preguntar, las bandas que ustedes han capturado, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que han identificado en estos capturados? ¿Cuántos hay? Mire, el complejo de las bandas, o sea, que se relacionan tanto a tarjetas de crédito como a de débito, es demasiado complejo. Tienen varias células. Estamos hablando de la estructura de en este caso, banda organizada. Lo que nosotros regularmente tenemos acceso y hemos detenido es a las personas, la parte operativa de ellos, quienes llegan al cajero. O sea, el sistema común donde se ha detenido es, por ejemplo, el uso del hilo libanés. El hilo libanés es un hilo color gris parecido al cajero, que lo colocan en la ranura donde ingresa la tarjeta. Entonces va el usuario y mete la tarjeta, como se ve ahí en la presentación, ingresa la tarjeta y se queda trabado la tarjeta. Ahí se trabó, me tragaron la tarjeta, ¿va? Entonces, en el momento de estar en el cajero, tienen un número de celular ahí, le dice, mire, yo lo ayudo. O sea, es una forma Eso es lo que Tenemos 30 segundos. ¿Qué consejo le daría usted a nuestra teleaudiencia para evitar estos fraudes? Sencillamente no visitar los lugares que no tengan seguridad. Segundo, cuidar su tarjeta y ver sus estados de cuenta constantemente. Porque los consumos, o sea, en este caso la clonación de las tarjetas, a veces el cuentaviente o el tarjetaviente resulta que se da cuenta al mes cuando le llega su estado de cuenta que ya hizo un consumo que no ha hecho. Porque la clonación es desde el hurto, robo, cambio de identidad, uso de identidad, es complejo. Sin embargo, la seguridad está en uno mismo, tomar las precauciones y no visitar los lugares de mayor riesgo. Pues le pedimos a nuestros televidentes que cuiden sus tarjetas de crédito, que revisen sus estados de cuenta y que se alejen de esos cajeros que están sin cámaras y sin seguridad. Le pedimos que se quede con nosotros porque vamos a irnos al segmento de deportes. Luego